Si estás llevando adelante tu vida sin grandes sobresaltos, es probable que ya tengas algunos hábitos bastante arraigados, como cosas que haces con regularidad y que no suponen un desafío especial para vos, o habilidades que desarrollaste o conocimientos que adquiriste en el pasado que te permiten superar razonablemente los pequeños problemas o lograr las pequeñas metas de cada día. En otras palabras, fluís bastante bien con lo que se te presenta en todo momento y una gran proporción de lo que haces te sale en forma automática, tanto porque contás con el conocimiento como con los recursos necesarios para hacerlo. Por ejemplo, si te suena el celular, lo atendés. Si tenés sed y estás en tu casa, tomás algo para saciarla. Si sentís que estás en un ambiente oscuro, encendés la luz. Si ves que cerca de vos hay una persona con la que necesitas hablar, te le acercás. En todas esas acciones simples, tu mente invierte poca energía y poca atención consciente. Y podríamos decir que estás operando en transparencia. ¿Por qué transparencia? Porque el camino que va desde tu intención de lograr algo, por muy simple que sea, hasta conseguirlo, está despejado. No te exige pensar en cómo voy a conseguirlo, ni de dónde voy a sacar lo que necesito para alcanzar eso. No ves, bajo esas circunstancias, todos los recursos ni habilidades que estás poniendo en juego para lograr esas cosas. Las das por sentadas. Te resulta obvio que están allí y por lo tanto se vuelven transparentes, por no decir invisibles. ¿Cuándo se rompe la transparencia? Cuando algo de ese sistema fluido falla. Cuando tu celular dejó de funcionar y no te entran los llamados. Cuando tenés sed, estás en tu casa pero tu heladera está vacía y te cortaron el servicio de agua corriente. Cuando el ambiente está oscuro y además se cortó la luz. Cuando cerca de vos hay una persona con la que necesitas hablar, pero sentís un dolor fuerte en una pierna que te paraliza y te impide acercarte a ella. Los quiebres de la transparencia son aquellos momentos en los que algo que formaba parte de tu vida, cuya existencia y disponibilidad dabas por obvias, se vuelve súbitamente visible porque falla. Es ahí cuando tu conciencia se despierta y te percatás del valor que eso tiene para vos. El valor de que tu celular funcione bien, el valor de tener a mano algo para tomar en caso de necesidad, el valor de contar con energía eléctrica para iluminarte, el valor de tu buena salud y tu condición física para poder caminar hacia la persona con la que querés hablar, etc. Podés extender esta reflexión desde estos ejemplos triviales hasta un terreno de mayor profundidad, pensando en todas las relaciones, los afectos y las condiciones ambientales a tu alrededor que te permiten estar donde estás y hacer tu camino sin grandes sobresaltos, como decíamos al principio. Acostumbrarnos demasiado a todo aquello y todos aquellos que nos facilitan la vida tiene el riesgo de que los perdamos de vista y nos volvamos inconscientes sobre su participación en nuestra existencia, descuidándolos en la práctica y olvidándonos de apreciarlos en toda su magnitud y de disfrutarlos a conciencia. No tenemos garantizada su presencia ni su compañía eterna. Cultivar esa sensibilidad equivale a ejercitar el músculo de la gratitud, que es la emoción que sentimos cuando algo que ocurre o algo que alguien hace o dice supera nuestras expectativas. Agradecer cotidianamente a las relaciones y los afectos que tenemos, al ambiente y los objetos materiales que nos ayudan a vivir mejor, a nuestra propia salud y conocimientos, es una manera de hacer visible lo invisible, convirtiendo aquella transparencia en una opacidad luminosa. Y es un camino para vivir vidas más felices. Como decía la abuela, no esperes a valorar y apreciar lo que tenés cuando ya lo perdiste.